Mira, sobrino, la mayoría de la gente cree que para ser millonario necesitas ganar mucho dinero, que necesitas el título universitario correcto, las conexiones correctas, nacer en la familia correcta o tener ese golpe de suerte que a ti nunca te llega. Y lo entiendo, es una creencia cómoda, porque si la riqueza depende de factores que no controlas, entonces no es tu culpa no tenerla. Puedes culpar al gobierno, al sistema, a la economía, al jefe que no te sube el sueldo, pero lo que te voy a contar hoy destruye esa creencia por completo. Soy Don Carlos, el tío que se mete donde nadie lo invita, en tus finanzas. Y hoy te traigo una historia que parece ficción pero es real, una historia que me quita el sueño cada vez que la recuerdo, porque me recuerda que la excusa más cara que existe es decir, es que yo no gano suficiente. Hay personas que ganan el salario mínimo y acumulan fortunas que sus propios hijos no se explican. Hay otras que ganan 10 veces más y terminan en la quiebra, dependiendo de una pensión miserable para sobrevivir sus últimos años. ¿Sabes cuál es la diferencia? No es el dinero que entra, es lo que haces con cada peso que pasa por tus manos. La diferencia no es inteligencia, no es suerte, es una sola decisión repetida en silencio durante décadas. Deja el like, suscríbete si todavía no lo eres y vamos con la historia. La historia de Don Ernesto, el hombre que nadie vio venir. Hace algunos años, en una ciudad industrial del centro del país, murió un hombre llamado Ernesto. Había trabajado durante 30 años en una fábrica de manufactura. Nada glamoroso, nada especial. Llegaba a las 6 de la mañana, salía a las 4 de la tarde, comía sus taquitos de su lonchera y se regresaba a su casa en transporte público. Ganaba el salario mínimo o poco más. Cuando murió, su familia fue a ver qué había dejado. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Don Ernesto había acumulado un patrimonio de más de 20 millones de pesos. Entre propiedades pagadas, fondos de inversión y una cuenta de ahorro que llevaba décadas creciendo sin que nadie supiera que existía. Su familia quedó en shock. Sus vecinos no podían creerlo. La gente del trabajo se quedó boca abierta. ¿Cómo? ¿Cómo alguien que ganaba tan poco logró tanto? ¿Cómo vivió toda su vida con tan poco y murió con tanto? La respuesta, sobrino, no está en un secreto, no está en un truco, no está en un golpe de suerte que nadie más tuvo. La respuesta está en lo que nadie ve, en las decisiones que tomó en silencio, lejos de las cámaras, lejos de los likes, lejos de la opinión de los demás. Porque aquí está la verdad que duele. Convertirse en millonario no es un problema de ingresos, es un problema de mentalidad y disciplina. Y eso, créeme, sobrino, es mucho más accesible de lo que tu cerebro quiere que creas. Para entender cómo Ernesto llegó ahí, tengo que llevarte atrás en el tiempo, a un momento donde todo cambió para él. Era un martes cualquiera, nada especial, nada que sugiriera que ese día marcaría el resto de su vida. Estaba en la fábrica, en su horario de comida, mirando su lonchera y haciendo los cálculos mentales de siempre. ¿Me va a alcanzar esta quincena? Y de repente algo hizo clic en su cabeza. Una pregunta simple, devastadora. ¿Cuánto dinero estoy perdiendo cada mes sin darme cuenta? Esa pregunta lo obsesionó, sobrino. No lo dejó dormir esa noche. Así que hizo algo que la mayoría nunca hace. Se sentó con un cuaderno y escribió cada peso que gastaba. Cada compra, cada café, cada suscripción que había olvidado que tenía, cada antojito de la semana, cada cosa que compraba porque estaba en oferta. Y lo que descubrió fue aterrador. Estaba perdiendo el 30% de su salario en cosas que ni siquiera recordaba haber comprado. 30%. Piénsalo un momento, sobrino. Si ganas 6,000 pesos al mes, estás tirando 1,800 pesos a la basura. Si ganas 10,000 pesos, son 3,000 pesos. Si ganas 15,000 pesos, son 4,500 pesos. Año tras año, década tras década. Ese dinero desaparece como si nunca hubiera existido. Es como si tuvieras un agujero en el bolsillo y cada día, sin que te des cuenta, se te cae dinero, mucho dinero, sin hacer ruido, sin aviso, simplemente se va. Regla del tío Don Carlos, no es el gasto grande el que te arruina, es la suma de todos los gastos chiquitos que ni registras. Aquí viene lo que más me interesa contarte, sobrino, porque la historia de Don Ernesto no es solo sobre ahorrar, es sobre entender por qué la mayoría de las personas no puede ahorrar aunque quieran hacerlo. La mayoría de la gente, cuando descubre que está perdiendo el 30% de su ingreso, dice, bueno, voy a dejar de gastar en cosas innecesarias. Y durante 2 semanas lo hacen. Llevan el lonche, cancelan una suscripción, se sienten bien consigo mismos. Luego vuelven a los mismos hábitos, porque cambiar es incómodo, porque nuestro cerebro ama la comodidad, aunque esa comodidad nos esté arruinando. Don Ernesto fue diferente. No solo identificó el problema, quiso entender por qué existía, y lo que encontró es algo que nadie te enseña en la escuela, algo que los bancos y las empresas de consumo
consumo conocen perfectamente y usan en tu contra todos los días. Aquí está el mecanismo invisible que opera detrás de la mayoría de las vidas financieras. Nuestro cerebro está diseñado para el corto plazo, no para el largo plazo. Evolucionamos para sobrevivir hoy, no para prosperar en 30 años. Piensa en esto, sobrino. Hace 10.000 años, cuando nuestros ancestros vivían sin electricidad, sin agua corriente, sin hospitales, la vida era corta, muy corta. Podías morir mañana por un depredador, por una infección, por una helada. Así que el cerebro evolucionó para una sola cosa: maximizar el placer ahora. Disfrutar hoy, porque mañana podría no existir. Ese instinto nos salvó como especie. Nos permitió sobrevivir miles de años en condiciones brutales. Pero hoy, en el siglo XXI, ese mismo instinto ancestral es tu peor enemigo financiero, porque ahora vivimos 70, 75, 80 años. Pero nuestro cerebro sigue pensando como si viviéramos 30, sigue queriendo satisfacción inmediata, sigue queriendo gastar hoy. Y eso, sobrino, en un mundo donde la vida es larga y los gastos no paran, es una receta perfecta para el desastre. Cuando ves algo que quieres, tu cerebro dice: cómpralo ahora, ¿quién sabe qué pasa mañana? Es un instinto ancestral. Y las empresas que te venden cosas lo saben, lo estudian y lo explotan. Por eso el Buen Fin existe. Por eso las aplicaciones de delivery tienen tiempo limitado. Por eso los meses sin intereses se ven tan atractivos. Todo está diseñado para activar ese instinto primitivo y hacerte gastar antes de que tu cerebro racional pueda calcular las consecuencias. Regla del tío Don Carlos: el enemigo de tu riqueza no es tu jefe, no es la inflación, no es el gobierno, es el cerebro que llevas encima y que lleva 10.000 años queriendo todo ahora. Entonces, ¿qué hizo él una vez que entendió esto? No se privó de todo. Eso es insostenible. Cualquiera que te diga que la ruta a la riqueza es sufrir y no disfrutar nada, o no conoce la psicología humana, o te está vendiendo algo. Lo que hizo Ernesto fue algo más inteligente. Automatizó sus ahorros. Cada vez que recibía su quincena, lo primero que hacía era transferir el 30% a una cuenta separada. Una cuenta que no veía en su estado de cuenta habitual, una cuenta que no tenía tarjeta asociada, una cuenta que no tocaba bajo ninguna circunstancia. El resto lo gastaba sin culpa, porque sabía que lo importante ya estaba protegido. Y esto, sobrino, es crucial, porque la mayoría de la gente ahorra lo que le sobra. ¿Y sabes qué sobra cuando gastas primero? Nada, absolutamente nada. Es como decir: voy a ahorrar lo que me quede después de comprar todo lo que quiero. Pero eso nunca sucede. Siempre hay algo más que querer. Siempre hay una razón para gastar ese peso extra. El cumpleaños de alguien, la quincena que estuvo difícil, el antojo que ya me lo merecía. Pero cuando ahorras primero, tu cerebro se adapta. Aprende a vivir con lo que queda, y eso, históricamente, es lo que separa a los que construyen patrimonio de los que trabajan toda su vida y no llegan a ningún lado. No es que unos ganen más, es que unos gastan menos de lo que ganan, consistentemente, durante años, durante décadas. Regla del tío Don Carlos: el ahorro no es lo que sobra al final del mes, es lo primero que sale el día que cobras. Déjame ponerte los números concretos, sobrino, porque aquí es donde la magia se vuelve visible. Imagina que ganas 8,000 pesos al mes. Es un salario que muchos trabajadores en México, Colombia, Perú o Ecuador conocen bien. Ahora, la mayoría de la gente gasta esos $8,000. Renta o hipoteca, comida, transporte, servicios, algo de entretenimiento. Se va todo. Llega el siguiente mes y empieza de cero. Don Ernesto hizo algo diferente. Automatizó 2,400 pesos, el 30%, el día que cobraba. Eso significa que vivía con 5,600 pesos. ¿Cómo? Haciendo lo que la mayoría no quiere hacer porque parece pequeño y aburrido. Canceló las suscripciones que no usaba, dejó de pedir comida a domicilio tan seguido, empezó a cocinar en casa 4 días a la semana en vez de 1, dejó de comprar ropa que podría usar algún día, empezó a llevar agua de casa en vez de comprarla embotellada. Cambios chiquitos, cambios que no requieren heroísmo ni sacrificio extremo. Solo un poco de intención y la decisión de hacerlos automáticos. Y aquí está lo que le pasó después, sobrino. Después de un mes, seguía notando la diferencia. Después de 3 meses, apenas. Después de 6 meses, ya era su nueva normalidad. Su cerebro se había adaptado. Vivir con 5,600 pesos era lo que era. Y esos 2,400 pesos cada mes se iban solos a su cuenta separada, sin que él tuviera que tomar ninguna decisión. Ahora viene la parte que la mayoría no entiende, y es la parte que más importa. Ahorrar dinero es solo el primer paso. El verdadero poder está en lo que haces con ese dinero una vez que lo tienes. Don Ernesto no solo ahorraba, invertía, y aquí es donde la historia se pone interesante de verdad.
Escúchame bien, sobrino, porque esto que te voy a explicar es lo más importante de todo el video. Es el mecanismo que convirtió los 2.400 pesos mensuales de un trabajador de fábrica en 20 millones de pesos. Y no es magia, es matemática. Matemática que lleva décadas trabajando para la gente que la entiende y en contra de la gente que no. El dinero que dejas quieto en una cuenta de ahorros no hace nada. Bueno, hace algo, pierde valor, porque la inflación, año tras año, erosiona el poder de compra de tu dinero como el agua erosiona una roca. Si tienes 10,000 pesos en una cuenta que no gana rendimiento y la inflación es del 5% anual, después de un año ese dinero solo vale 9,500 pesos en términos de lo que puedes comprar con él. Estás perdiendo dinero sin gastar un centavo, pero cuando inviertes ese dinero de forma inteligente, ocurre algo completamente diferente. Ese dinero empieza a trabajar para ti. Mientras tú duermes, mientras trabajas, mientras desayunas con tu familia, ese dinero está multiplicándose. Históricamente, los mercados de inversión diversificados han retornado un promedio del 7% al 10% anual a largo plazo. Parece poco, ¿verdad? Espera, si inviertes 1,000 pesos hoy al 8% anual, en un año tienes 1,080 pesos. En 5 años tienes 1,469 pesos. En 10 años tienes 2,159 pesos. En 20 años tienes 4,661 pesos. En 30 años tienes 10,063 pesos. En 40 años tienes 21,725 pesos. Eso es 21 veces tu inversión original, sobrino, sin agregar ni un peso más, sin hacer absolutamente nada, solo dejando que el tiempo haga su trabajo. Albert Einstein, que de matemáticas algo sabía, llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo. Y no exageraba, la dijo así: el que lo entiende lo gana. El que no lo entiende lo paga. Y aquí está el dato que más duele. Ese poder multiplicador solo funciona si tienes dinero para invertir. Y para tener dinero para invertir, primero tienes que dejar de regalarlo en cosas que no recuerdas ni haber comprado. Es un círculo que comienza con una sola decisión: gastar menos de lo que ganas. Volvamos a la historia de Ernesto y pongámosle los números exactos para que puedas ver exactamente cómo llegó ahí. Ernesto automatizó 2,400 pesos al mes desde que tenía 25 años. Los invirtió en un instrumento diversificado con rendimiento promedio del 8% anual. No hizo nada especial con esas inversiones, no trató de ser trader, no compró criptomonedas especulativas, no siguió los tips de nadie, solo metió el dinero y no lo tocó. Esto es lo que pasó. Después de un año, 29,952 pesos invertidos, más rendimientos igual a 30,900 pesos. Después de 5 años, 144,000 pesos aportados, más rendimientos igual a 176,000 pesos. Después de 10 años, 288,000 pesos aportados, más rendimientos igual a 439,000 pesos. Después de 15 años, 432,000 pesos aportados, más rendimientos igual a 830,000 pesos. Después de 20 años, 576,000 pesos aportados, más rendimientos igual a 1,430,000 pesos. Después de 25 años, 720,000 pesos aportados, más rendimientos igual a 2,280,000 pesos. Después de 30 años, 864,000 pesos aportados. Más rendimientos igual a 3,520,000 pesos, y eso sin incluir lo que hizo después. Porque aquí, sobrino, viene la segunda parte de la historia de Ernesto que la mayoría de la gente no conoce. Ernesto no solo ahorraba, no solo invertía, también aprendió a aumentar sus ingresos. Y aquí viene la verdad incómoda que tengo que decirte, aunque no sea lo que quieres escuchar. Si ganas el salario mínimo y tienes gastos reales de supervivencia, ahorrar el 30% puede ser genuinamente difícil. No imposible, pero difícil. Por eso Ernesto, en lugar de quedarse cruzado de brazos esperando un aumento que nunca llegaba, hizo algo distinto. No cambió de trabajo, eso hubiera sido lo obvio. Lo que hizo fue desarrollar habilidades que le permitieron ganar dinero adicional, cosas pequeñas. Nada que requiriera un título universitario, reparaciones menores en casas de los vecinos porque aprendió plomería básica viendo videos, clases particulares de matemáticas a los hijos de sus compañeros porque resultó que se le daba bien explicar, trabajos de pintura de interiores los fines de semana, pequeñas cosas, modestas, pero consistentes. Y aquí está lo crucial, sobrino, ese dinero adicional no lo gastó, lo invirtió, porque ya había aprendido la lección más importante. Gastar es fácil, cualquiera puede hacerlo. Invertir requiere paciencia, pero la paciencia es lo que construye imperios. Cuando empezó a ganar un extra de 1,500 pesos al mes y los metía íntegros a sus inversiones, el efecto sobre el largo plazo fue brutal.
no lineal, exponencial, y esa diferencia entre lo que aportó solo con el 30% de su salario y lo que aportó, sumando los ingresos adicionales, es lo que explica cómo llegó a 20 millones de pesos, no a 3.500.000 pesos. Regla del tío Don Carlos: gastar más de lo que ganas te arruina. Ganar más de lo que gastas y no tocarlo te libera. La diferencia entre los dos no es el ingreso, es la decisión de qué hacer con la diferencia. Quiero contarte otra historia, sobrino, porque las historias son lo que nos enseña. Y esta es diferente a la de Ernesto porque viene de una mujer que empezó con aún menos. Doña Carmen trabajaba como empleada doméstica en Guadalajara, limpiaba casas, ganaba lo justo para vivir, sin prestaciones, sin seguro médico, sin fondo de ahorro para el retiro, nada más. Pero tenía un sueño claro, quería seguridad, quería poder retirarse algún día sin depender de nadie, quería dejar algo para sus hijos, así que hizo lo mismo que Ernesto, se sentó y escribió cada peso que gastaba, y lo que descubrió le sorprendió. Estaba perdiendo dinero en cosas que en el momento se sentían necesarias, pero que en la lista escrita se veían ridículas. Suscripciones de streaming que sus hijos usaban pero que costaban más de lo que valían. Comida que compraba y tiraba porque no planeaba lo que iba a cocinar. Ropa que le llamaba la atención en oferta pero que no necesitaba. Llamadas a planes de teléfono que no aprovechaba. Entonces empezó a cambiar. Canceló lo que no usaba. Empezó a planificar sus comidas para la semana cada domingo en 20 minutos. Dejó de comprar por impulso. Y con el dinero que ahorró, lo primero que hizo fue automatizarlo. Cada quincena, 600 pesos se iban solos a una cuenta separada. Otros 400 pesos los guardaba en efectivo en un sobre con una meta específica escrita afuera. Pero Carmen fue más allá de solo ahorrar. Los fines de semana, en vez de descansar completamente, dedicaba 4 o 5 horas a trabajos adicionales, limpieza de casas en colonias residenciales que pagaban mejor, costura y arreglos de ropa para vecinos, preparación de comida para vender los lunes en su colonia. Pequeñas cosas, modestas, pero constantes, y cada peso extra que ganaba lo invertía. No lo gastaba en lo que ya se lo había ganado, lo metía en su sobre o en su cuenta, porque ya entendía el mecanismo. Después de 10 años, Carmen tenía suficiente para dar el enganche de una pequeña propiedad en la periferia de la ciudad. No era grande, era modesta, pero era suya. Esa propiedad con el tiempo aumentó de valor. La rentó mientras sus hijos crecían y ella seguía trabajando. Los ingresos de esa renta los usó para pagar la hipoteca más rápido y para seguir invirtiendo en su cuenta separada. Después de 20 años, Carmen tenía su propiedad pagada, una cuenta de inversión con más de 800,000 pesos. Y la renta de un cuarto adicional que construyó en su propiedad que le daba 4.500 pesos al mes de ingreso pasivo. No era rica en el sentido que te vende la televisión, pero era libre. Podía elegir trabajar o no trabajar. Podía vivir sin el miedo constante de que no alcanzara para el mes. Podía ayudar a sus hijos a arrancar sin pedirle nada a nadie. Eso, sobrino, es lo que el dinero realmente significa cuando se usa bien. No es lujo, no es ostentación, es libertad. Es la capacidad de elegir, es la capacidad de vivir sin que la quincena te controle. Y lo que Carmen entendió, que la mayoría nunca entiende, es que no importa cuánto ganes, importa el sistema que construyes alrededor de lo que ganas. Volvamos a la psicología, sobrino, porque sin esto no se entiende por qué la mayoría de la gente conoce estos principios y aún así no los aplica. ¿Por qué la mayoría no hace lo que hicieron Ernesto y Carmen? Porque el beneficio es invisible. Hoy, si ahorras 200 pesos, no pasa nada visible, no ves nada, no sientes nada, no hay recompensa inmediata, pero si gastas esos 200 pesos en algo que quieres, sientes satisfacción ahora mismo. Tu cerebro recibe una dosis de dopamina en este momento, no en 30 años, ahora. Y tu cerebro, que lleva 10,000 años entrenado para el corto plazo, siempre va a elegir lo que puede ver, lo que puede sentir, lo que puede tocar, sobre lo que existe en una hoja de cálculo de proyecciones futuras. Es como tener dos caminos frente a ti, sobrino. El primero es fácil, es cómodo, te da satisfacción ahora mismo, pero te lleva a un lugar donde a los 65 años dependes de una pensión miserable y de la generosidad de tus hijos para sobrevivir. El segundo es incómodo, no te da satisfacción inmediata, parece aburrido y lento, pero te lleva a un lugar de libertad, de opciones, de paz financiera. La mayoría elige el primero, porque es lo que hacen sus amigos, porque es lo que la sociedad les dice que hagan. Disfruta la vida ahora, no sabes si mañana vas a estar vivo. Eso escuchan, eso hacen, pero hay un grupo pequeño, sobrino, un grupo muy pequeño, que entiende algo que los demás no, que entiende que disfrutar la vida hoy y tener seguridad en el futuro no son mutuamente excluyentes, que puedes vivir bien hoy y tener libertad mañana, que el sacrificio que se requiere no es privarte de todo, es solo ser intencional con una parte de lo que entra.
Ese grupo pequeño es el que termina como Ernesto, no porque haya ganado más, sino porque entendió el mecanismo y lo aplicó con disciplina cuando nadie lo estaba mirando. Regla del tío Don Carlos: la riqueza no se construye en los momentos heroicos, se construye en las decisiones pequeñas y aburridas que tomas cuando nadie te aplaude por tomarlas. Déjame ponerte el contraste más claro posible, sobrino. Imagina a dos personas, las llamamos Rodrigo y Alejandro. Ambos tienen 25 años, ambos ganan 9,000 pesos al mes, ambos trabajan en el mismo sector, ambos parten del mismo punto. Rodrigo gasta todo lo que gana: renta, comida, salidas, ropa, apps, el carro a crédito que ya necesitaba, las vacaciones que se merecía. Se va todo. Termina cada quincena en cero o con deudas chiquitas que se van acumulando. Rodrigo dice que ahorrará cuando gane más. Rodrigo siempre encuentra una razón para que ese momento no llegue. A los 65 años, Rodrigo tiene una pensión de subsistencia. Vive con miedo constante. Cada mes se pregunta si el dinero va a alcanzar. Sus hijos lo apoyan cuando pueden, pero ellos también tienen sus propios compromisos. Rodrigo trabaja hasta los 70 porque no puede darse el lujo de no hacerlo. No tiene opciones, no tiene libertad. Alejandro hace algo diferente desde los 25. Automatiza 2,700 pesos al mes, el 30% de su ingreso. Los invierte en un fondo indexado diversificado al 8% anual. Vive con 6,300 pesos. Ajusta sus gastos, no pasa hambre, no se priva de todo, pero no gasta por impulso. Además, cada año o dos desarrolla una habilidad nueva que le genera un ingreso extra de 1,000 a 2,000 pesos adicionales al mes. Ese extra también lo invierte. A los 65 años, Alejandro tiene un patrimonio de más de 12 millones de pesos entre inversiones y propiedades. Su quincena actual no depende de que alguien lo contrate. Tiene ingresos pasivos que cubren sus gastos básicos y más. Puede trabajar porque quiere, no porque necesita. Puede ayudar a sus hijos, puede viajar, puede elegir. La diferencia entre Rodrigo y Alejandro no es la inteligencia, no es la suerte, no es el salario inicial. Es una sola decisión tomada a los 25 años y repetida cada quincena durante 40 años. Una decisión que se toma cuando nadie te está mirando. Quiero que entiendas algo más, sobrino, porque hay un enemigo que opera en silencio y que la mayoría ignora hasta que ya hizo el daño. Se llama inflación. Y es el impuesto que nadie vota, pero todos pagamos. Si hoy tienes 50,000 pesos en una cuenta de ahorros que no genera rendimiento y la inflación anual es del 5%, en un año ese dinero vale lo mismo que 47,500 pesos valen hoy. No perdiste dinero nominalmente, pero perdiste poder de compra. Y eso, multiplicado por décadas, es devastador. El dinero que no trabaja, pierde, siempre, sin excepción. Por eso Ernesto no dejó sus ahorros en una cuenta de nómina, los movió a instrumentos que generaran rendimiento, no especulativos, no arriesgados, fondos diversificados, CETES, algo de bienes raíces cuando pudo, instrumentos que no le dieran el triple en un año, pero que tampoco le robaran el poder de compra mientras dormía. La meta no era hacerse rico de golpe, la meta era que el dinero no perdiera valor mientras acumulaba más. Y eso, sobrino, combinado con el interés compuesto durante 30 años, es lo que hizo la diferencia entre $864,000 aportados y $20 millones en patrimonio. Regla del tío Don Carlos: el dinero quieto no es dinero seguro. El dinero que no trabaja te lo está robando la inflación, un poco cada día, sin que lo veas ni lo sientas hasta que ya es tarde. Mira, sobrino, yo podría seguirte contando historias toda la tarde, pero la verdad es que si sales de este video sin una acción concreta que vayas a hacer antes del próximo viernes, esta hora habrá servido de entretenimiento y nada más. Y Don Carlos no hace contenido de entretenimiento, hace contenido que cambia hábitos. Así que aquí van los 3 pasos, claros. En orden, sin excusas. Paso 1. La auditoría del cuaderno de Ernesto. Esta semana, antes del domingo, escribe en papel o en el notas de tu teléfono cada peso que has gastado en los últimos 30 días. Cada uno. No hagas memoria, abre tu estado de cuenta y revisa. Lo que vas a encontrar te va a incomodar. Bien, esa incomodidad es el punto de partida. Identifica 3 categorías de gasto que puedas reducir sin que tu calidad de vida cambie significativamente. No tienes que eliminarlas, solo reducirlas. Paso 2. El sistema automático. El día que cobres más próximo, antes de gastar un centavo en cualquier otra cosa, transfiere el porcentaje que decidas ahorrar a una cuenta separada. Si el 30% se siente imposible hoy, empieza con el 10%. Lo importante no es el porcentaje exacto. Lo importante es que sea automático, que ocurra antes de que veas el dinero y que no lo toques. Si tienes que decidir manualmente cada quincena si ahorras o no, tu cerebro primitivo va a encontrar siempre una razón para no hacerlo. Quítale esa decisión al cerebro. Automatiza. Paso 3. Haz que ese dinero trabaje.
Una vez que tienes tu cuenta separada activa, investiga las opciones disponibles en tu país. CETES en México, CE de TES en Colombia, fondos indexados de bajo costo en cualquier país de la región, plataformas de inversión reguladas que te permitan meter 500 o 1,000 pesos al mes en instrumentos diversificados. No necesitas ser experto, no necesitas un asesor de inversiones caro, necesitas empezar con algo regulado, diversificado y dejar que el tiempo haga su trabajo. Y en comentarios, sobrino, dime, ¿cuál es tu mayor obstáculo hoy para ahorrar? ¿Es la mentalidad? ¿Es que realmente no alcanza? ¿Es que no sabes por dónde empezar? Yo leo todo y con gusto te digo por dónde es tu primer paso, porque cada situación es diferente y don Carlos no da consejos genéricos. Quiero que imagines dos versiones de tu vida, sobrino. No en abstracto, con detalles reales. El primer futuro. Sigues como estás, gastas lo que ganas cada quincena. Trabajo va bien a veces, va mal otras. Nunca es el momento exacto para ponerte serio con el ahorro. Hay algo siempre, un gasto inesperado, una racha difícil, una razón válida para dejarlo para después. A los 55 años tienes un trabajo que ya no te gusta, pero que no puedes soltar porque no tienes otro ingreso. A los 65 te retiras con lo que el sistema de pensiones te da, que en la mayoría de países latinoamericanos equivale a entre el 20% y el 40% de tu último salario. Vives con miedo. Cada mes la pregunta de si alcanza. Dependes de tus hijos cuando puedes, y eso tiene un costo emocional que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Envejecer se convierte en una pesadilla financiera porque no tienes opciones. Ese es un futuro posible, un futuro que millones de personas viven en este momento, un futuro que es completamente evitable. El segundo futuro. Esta semana empiezas. Automatizas el 15%, el 20%, el 30%, lo que tu situación actual permita. Lo inviertes en algo que genere rendimiento real. Cada año encuentras una manera de ganar un poco más, aunque sea 500 pesos adicionales al mes. Ese dinero también lo inviertes. Después de 5 años tienes un colchón de emergencia real. Después de 10 años tienes opciones que hoy no tienes. Después de 20 años puedes reducir tu jornada de trabajo si quieres. Después de 30 años tienes libertad financiera. No la libertad de los millonarios de televisión, la libertad real, poder elegir cómo pasas tu tiempo sin que la quincena tome la decisión por ti. ¿Cuál de estos dos futuros es el tuyo? Regla final del tío Don Carlos. El tiempo es el único recurso que no se puede recuperar. El dinero se puede ganar, se puede perder y se puede ganar de nuevo. El tiempo que pasa sin que hayas empezado a construir tu futuro financiero, ese no regresa. Nunca. Cada quincena que pasa sin que automatices tu ahorro es una quincena que le regalaste al futuro que no quieres. Mira, sobrino, la riqueza no es un accidente, no es suerte, no es nacer en la familia correcta, ni tener las conexiones correctas, ni ganar el salario correcto. Es el resultado de decisiones pequeñas, repetidas consistentemente, durante un largo periodo de tiempo. Don Ernesto lo entendió un martes cualquiera en su hora de comida. Doña Carmen lo entendió cuando abrió su estado de cuenta y se asustó de los números. Alejandro lo entendió a los 25 antes de que los hábitos malos se solidificaran. Y hoy tú tienes la oportunidad de entenderlo aquí, sin importar cuánto ganes, sin importar dónde estés, sin importar cuál sea tu punto de partida hoy. El salario mínimo no es una prisión, sobrino, es un punto de partida. Y desde cualquier punto de partida, si entiendes el mecanismo, si construyes el sistema, si tienes la disciplina de repetirlo cuando nadie te está mirando y cuando no hay aplausos, puedes llegar a un lugar que hoy se siente imposible. Lo que te estoy ofreciendo no es un atajo, no es una fórmula mágica, no es un esquema de inversión milagroso, es algo mucho más valioso, el entendimiento de cómo funciona el dinero realmente, cómo se construye el patrimonio desde cero, cómo el tiempo, cuando se combina con disciplina y un sistema automático, hace el trabajo pesado por ti. Y una vez que ves el mecanismo, sobrino, no puedes dejar de verlo. Y una vez que no puedes dejar de verlo, no puedes dejar de actuar. Así que mañana, cuando recibas tu próximo pago, antes de hacer cualquier otra cosa, transfiere primero. Automatiza primero, protege primero y luego vive con lo que queda. Ese acto simple, repetido durante años, es lo que separa a los que construyen patrimonio de los que trabajan toda su vida y se preguntan ¿a dónde se fue el dinero? La riqueza no es un destino, es un viaje que comienza con un paso. Y ese paso, sobrino, lo puedes dar hoy, no mañana, no el próximo año, no cuando estén mejor las cosas, hoy, porque aquí venimos a construir. Nos vemos en el próximo video.